cánticos que ha entonado en esta hermosa noche, mi amado hermano, cánticos preciosos. Me hizo recordar, hermano, esos cánticos me hicieron recordar cuando yo estaba recién bautizado, hermano. Eran cánticos que se cantaban de una manera preciosa en la congregación. Así que gracias, hermano Luis, por dejarse usar por Dios, por dejarse usar por el Espíritu del Señor, hermano. Siga adelante con esos dones que el Señor le ha dado. Vamos a continuar, mis amados hermanos, con el programa de esta hermosa noche y vamos a dejarle el tiempo a nuestro amado hermano Argelio Rocha desde Nicaragua. Nuestro hermano nos estará presentando al expositor de esta hermosa noche. Adelante, mi hermanito Argelio. Amén, hermano Rigoberto. Gracias, hermano, por darme el privilegio de presentar al hermano expositor de esta noche, lo cual el hermano se llama Sergio Monroy. Su país, Colombia, por ahora vive en Woodbridge, Virginia, USA. Su trabajo en la iglesia, ministro hispano encargado. Su edad, 33 años. Casado con Grecia Monroy. Sus estudios, antes de presentar sus estudios, el hermano declara que solo es esclavo de Cristo, un siervo del Señor, nada más. Pero sí es licenciado en teología en el Instituto Teológico de Costarricense. También es abogado penalista de la Universidad Cooperativa de Colombia. También, también es conciliador en Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia también. Esta ha sido la presentación del hermano ministro del Señor y expositor predicador en esta noche. Bendiciones, hermano. Muchas gracias, mi hermanito Argelio, por darnos una excelente presentación de nuestro amado hermano expositor de esta hermosa noche. Así que Amén, hermano. vamos entonces a dejarle el tiempo a nuestro amado hermano Kirio Fuentes desde Honduras. Nuestro hermano estará haciendo la oración por el expositor. Así que, y por la palabra del Señor. Adelante, hermano Kirios. Oramos. Amado Padre, buen Dios, Señor nuestro, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible e invisible, infinitamente gracias por alcanzarnos con esa gracia inmerecida, por este regalo ofrecido a una humanidad y dentro de ese regalo, pues, alcanzar a tantos siervos y parte de ellos conoces el corazón de cada uno de los que hoy en un mismo pensar y en un mismo sentir nos mantenemos unidos con la misma dirección a través de esta plataforma. Gracias. Gracias porque a través de todos los tiempos siempre han habido los medios posibles para que cada hijo, para que cada uno de tus siervos se capacite. Y han habido diferentes maneras. Y hoy, que ha llegado este tiempo y que nos ha tocado vivir en este tiempo, nos tienes a través de esta forma que nos podemos escuchar, que nos podemos ver y que dentro de ello, pues también es un medio posible para que cada uno sea retroalimentado, que cada uno sea conocido y que ese mismo sentir que ha dado usted a través de su Espíritu Santo en cada mente, hoy nos tenga en la misma dirección. Hoy nos place presentar delante de ti a tu servidor Sergio Monroy. Conoces, lo entiendes. Usted es quien ha ofrecido en su corazón. Usted es quien le ha capacitado. Usted es quien le ha llamado.
y hoy está en toda la disposición para compartir parte de todas esas experiencias y esas cosas que usted ha puesto en su vida para que hoy este equipo de hombres y mujeres que también acompañan dentro de este ministerio y que hoy seremos partícipes, oidores y participantes de esta gran bendición, por favor, que sea muy edificante, que siga cada vez más ofreciendo mejores respuestas y llevándolos sobre todas las cosas en ese mismo vínculo del amor, de la paz, de la comprensión, que a ello nos ayude cada una de las lecciones que continuamente se están llevando a cabo a través de este medio. Que puedas bendecir a cada uno por nombre, que puedas bendecir cada corazón y que así nos ofrezcas la mejor reverencia para que no sea en vano, sino al contrario, que sea muy edificadora. Quédese con cada uno, como también principalmente con nuestro hermano, que va a exponer de su verdad y que esa verdad tenga cabida, tenga efecto en este equipo que hoy escucharemos y que también quedará para otros que lo puedan escuchar y que de eso nos gozamos de la forma en la cual usted ha trabajado. Así en ese gozo se lo hacemos pidiéndoselo en el dulce nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Kirio Fuentes, por esta preciosa oración que se ha hecho a favor del siervo que nos estará exponiendo el mensaje en esta hermosa noche y a favor de la palabra. Así que vamos a dejarle entonces el tiempo a nuestro amado hermano Sergio Monroy desde Virginia, Washington, D.C., con el tema Discípulos nada más. Adelante, mi hermanito Sergio. Muchísimas gracias, mis hermanos, mi hermanito Rigoberto, que Dios me lo continúe bendiciendo, y a todos ustedes, a mi hermano Kiro, que acaba de hacer una oración muy, muy bonita y muy puntual, ¿verdad? Gracias, hermano, por esa oración. Bien, hermanos, quisiera compartirles en esta noche un tema que me gusta desarrollarlo con los hermanos de la iglesia, y estoy seguro de que todos aquí presentes somos discípulos nada más. Esa palabrita, ¿verdad? Que viene del idioma original, doulos. Nosotros somos siervos de Cristo y creo que es un tema que vamos a pedirle al Señor siempre de su sabiduría, ¿verdad? Para que lo podamos desarrollar como algo personal de cada uno de nosotros. Sé que en la sala hay hermanos que también ministran, hay hermanos ancianos, diáconos, y se siente uno bastante privilegiado de estar aquí con ustedes, mis hermanos. Y sé que ustedes no me dejarán mentir, ¿verdad? En este tema de ser discípulos. Es una marca muy importante para que nuestras congregaciones sigan siendo congregaciones sanas. Ese es el punto en esta noche que quiero compartirles. Congregaciones sanas necesitamos todos, y para ello obviamente el tema, discípulos, discípulos nada más. Para que tengamos una congregación sana, hermanos, es muy importante que nosotros nos ubiquemos, obviamente, en lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dicen las Escrituras en cuanto a eso? Bueno, algunos piensan eh, que un cristiano puede ser una persona que solamente va a ocupar un espacio en una iglesia local. Pero sabemos que el crecimiento va mucho más allá de eso. El crecimiento es tratado, hermanos, como en las escrituras se habla de ello como algo muy importante, algo que hace parte de cada uno de nosotros. El crecimiento es una señal de vida. Si usted ve un árbol, obviamente vemos nosotros los árboles hoy día, ¿verdad? Hace poco estuve en un parque con mi esposa Grecia y mirábamos estos árboles de 180, 200 y 300 años.
¿verdad? Desde que han sido sembrados y cómo sus tallos, cómo sus raíces están bien cimentadas y bien arraigadas en la tierra. El cristiano y la cristiana debe de tener estas marcas que son distintivas, mis amados, son marcas distintivas de un verdadero discípulo y una discípula de Cristo. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Obviamente, nosotros podemos notar, por ejemplo, en el libro de los Hechos, es un libro que me apasiona mucho enseñar. Hechos 11:26, vemos nosotros la actitud de Bernabé con Saulo, ¿recuerda? Saulo de Tarso. Y cómo en Hechos 11:26 el texto dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y claro, la iglesia ahí local es Antioquía, ¿verdad? Antioquía. Pero lo importante acá de este pasaje que quiero traerles en mención, Hechos 11:26, y dice que enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué hombre ese Bernabé, verdad? Ese hombre de Chipre por allá. ¿Qué corazón tenía Bernabé? Es más, las escrituras hablan de él como el hijo de consolación, ¿verdad, mis hermanos? El hijo de consolación. Y vemos nosotros cómo se empieza entonces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se empieza de una u otra manera a darle forma a este tema de discípulos, discípulas, discípulos. Somos todos los que estamos aquí en esta sala, mis amados hermanos, sé que hay hermanas también presentes, y también quiero decirle a ellas, ustedes también son discípulas de Cristo, discípulas de Cristo. Claro, Pablo, Pablo, el gran apóstol a los gentiles, por ejemplo, da unos consejos muy interesantes en Segunda de Corintios, capítulo 10. Yo quiero que me acompañen, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 15. Vamos a estar analizando en esta noche algunos pasajes en Hechos y también en este texto de 2 Corintios 10, versículo, versículo 15. Y la palabra del Señor dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Mire qué lindo, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seamos muy engrandecidos entre ustedes conforme a nuestra regla. Pablo esperaba de la iglesia en Corinto, mis amados hermanos, crecimiento, crecimiento espiritual. Y por eso colocaba el ejemplo de estos árboles de más de 200 y hasta 300 años. Ellos están arraigados, pero ellos llevan tiempo, ellos llevan años. Y muchos de los que están acá llevan años en Cristo Jesús. Y esto es una digna labor de mencionar. Todos ustedes han hecho un trabajo magnífico en la obra del Señor. Y yo quiero decirles que aunque algunos lleven meses o días en Cristo Jesús, versus otros que lleven muchos años de recorrido, para el Señor somos lo mismo, valemos lo mismo, somos iguales. Claro que algunos con más experiencia, otros y otras con más madurez, ¿verdad? Y más identidad que otros. Pero lo importante es crecer. Ese es el punto, hermanos, hermanas. Lo importante es crecer juntos. Yo siempre digo que Dios trabaja con cada uno de nosotros de maneras diferentes. Preste atención a esto. Dios trabaja con cada uno de nosotros de maneras diferentes. Ese gran alfarero que es nuestro Padre, que nos está moldeando todo el tiempo, ¿verdad? Pero que muchas veces hace que ese vaso de barro nuevamente nos quebranta el alfarero y vuelve y nos da forma y vuelve y nos quebranta hasta que tenemos ese molde, ese modelo, ¿no? Mucho más perfecto. Creciendo juntos, en la siguiente diapositiva que tenemos aquí en pantalla en esta noche, en la plataforma de Zoom. Creciendo juntos, discípulos nada más. A los cristianos se les llamó, a los discípulos, perdón, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y esto es importante, hermanos, porque nos lleva a pensar
en el frente del trabajo del discipulado. Claro, trabajar en este tema, en este bloque dentro de una iglesia local no es fácil, no es fácil, pero tampoco es imposible. Yo siempre he dicho, hermanos, que este es un tema que las iglesias locales debemos de seguir desarrollando, crear discípulos y crear discípulas para Cristo. Esto tiene un propósito. Usted sabe la historia de la iglesia primitiva, los 3000 que fueron añadidos, que obedecieron a la fe, ¿verdad? Y cómo se cumplen las palabras que Jesús le había dicho a los 12 apóstoles. Si usted recuerda ya Hechos capítulo 1, ¿verdad? Del 7 en adelante, que no se fuesen de Jerusalén y que esperasen la promesa del Padre. Y después ese evangelio, ¿verdad? ¿Cómo iba a ser expandido en todas estas regiones? No solamente en Jerusalén y en Judea, sino hasta los confines de la tierra, hasta Samaria y todas estas regiones, ¿verdad? De los fenicios, de los sirios, todo esto se expande el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y entonces se cumple lo que el Señor dijo. Bueno, alguno de ustedes estará pensando tal vez también en Mateo 28, del 18 al 20. La gran comisión. Hermanos, varones en esta sala y hermanas, este tema del evangelismo tiene que ver mucho con el discipulado. El tema del discipulado tiene que ver mucho con el evangelismo. Porque nosotros, los que estamos trabajando con las personas, estamos deseando que cada iglesia local en la que estamos pueda ser una iglesia fuerte en crecimiento espiritual y en formar discípulos fuertes para Cristo. Ustedes saben que Jesús eligió a 12, a 12 apóstoles, pero también ustedes saben que después eligió a 72 y los envió de dos en dos, ¿verdad? Eso lo vemos en los evangelios, sobre todo en el evangelio de Mateo. Pero también después vemos nosotros cómo esto se empieza a propagar. Y yo estaba pensando, hermanos, en este tema esta semana, y yo miraba los ejemplos apostólicos que tenemos en el libro de los Hechos. Y uno dice, Dios mío, la iglesia en Jerusalén, algunos dicen, por ejemplo, en Hechos capítulo 6, recuerden, cuando hubo una discusión entre las viudas de los griegos, ¿verdad?, contra las viudas de los judíos, algunas de ellas eran desatendidas. Algunos estudiosos dicen que la iglesia ya había aproximadamente más de 20.000 personas o 20.000 cristianos para esa época. Desde el día del Pentecostés hasta, de Hechos capítulo 2 hasta Hechos capítulo 6, han pasado varios años. Recuerde que Hechos de los Apóstoles tiene una historia aproximada de 30 años de desarrollo de la iglesia de Cristo. Por eso es que es muy importante este tema, mis amados. Es muy importante recordarlo una vez más. Discípulos nada más. Discípulos nada más. Y vemos nosotros cómo ellos se expandieron, cómo ellos crecieron. Yo estoy seguro, hermanos, que el desafío o uno de los desafíos más bellos que tiene una iglesia local, en la cual usted está, en la cual yo estoy, sirviendo al Señor, porque es lo que hacemos, servir, pues obviamente este tema, discipular, hacer discípulos. Jesús le dijo a los 12, id y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no, será condenado. En Marcos 16 habla también del mismo tema. Habla de esa gran comisión. Pero en esa gran comisión el punto es traer personas para Cristo, ¿verdad? Que obedezcan a la fe, pero también que sean discípulos verdaderos de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, recordarlo. Hay algunos principios que yo quiero compartir con usted en esta noche. Existen algunos que son muy vitales para este tema del discipulado. Este tema del discipulado. Yo siempre digo, hermanos, el tema del discipulado es como una red, ¿no? Nosotros salimos cada sábado, tenemos un grupo de entre 4 a 5 hermanos muy fieles aquí en Virginia. Lo hacemos de 9:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Nosotros mismos hemos diseñado nuestro boleto o nuestro flyer, ¿verdad? Nuestro boletín en español. Tenemos ahí los 5 pasos, ¿verdad?
para poder ser parte del reino de nuestro Señor Jesucristo, salimos a los 7-Eleven, vamos, hablamos de Cristo y ahí nos acompañan también hermanas. Y estamos haciendo esa labor, ¿verdad? Esa labor de ir y buscar, ir y buscar, ir y traer. Lo importante, hermanos, es que debemos de tener presente este trabajo tan encomiable, tan bello, pero tan poco realizado, la verdad. Muy poco realizado, muy poco realizado. ¿Un discípulo qué es? Porque estamos hablando de ser discípulos nada más. Bueno, es un aprendiz. Hermanos, nunca olvidaré las palabras de un gran hermano que admiro mucho y ahorita está trabajando por Nashville, Tennessee. Él lo conocí en Honduras, hermano Héctor Armando Cruz. Me dijo que un cristiano es un discípulo que nunca deja de aprender. Por más años que tengamos en el cristianismo, por más tiempo que compartamos con la iglesia, siempre estamos aprendiendo. Tal vez aprendemos algo nuevo o tal vez desaprendemos algo que quizás habíamos aprendido de una manera equivocada. Pero para eso se requiere también mucha humildad y mucha sencillez. Un discípulo es un aprendiz, es un imitador, es un seguidor. De hecho, hermanos, Jesús en Mateo capítulo 4, esto es muy bonito porque inicia ¿verdad? El antecedente, ¿verdad? El contexto de este sermón del monte. De hecho, la predicación más larga es el sermón del monte, si mal no estoy. Y vemos nosotros que Jesús no llamó a multitudes, sino a discípulos. Mateo capítulo 4, si usted me acompaña, por favor, quiero que abra su Biblia ahí conmigo. Yo tengo una parte proyectada, pero no lo tengo todo. Así que lo vamos a leer en Mateo capítulo 4, versículo 19. Aquí nos habla Jesús empezando su ministerio, mis amados. Y mire cómo dice Mateo, dice, y les dijo, sabemos que es Jesús, venid en pos de mí. Mire qué bonita la invitación, ¿no? La invitación del Señor. Y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Él no llamó multitudes, pero sí llamó a aquellos que estaban dispuestos. Y una cualidad importante, hermanos, es que el discípulo sepa escuchar. Esto es muy importante. Esto es lo que nosotros, cuando nosotros salimos a evangelizar con este equipo de trabajo que tenemos aquí en Virginia, nosotros, más bien yo le digo a los hermanos y las hermanas, hermanos y hermanas, cuando usted hable de Cristo afuera, cuando usted esté predicando el Evangelio, escuche también lo que la otra persona está tratando de transmitir. Es muy importante, es muy importante. A veces dejamos que hable la persona. Y a veces vemos que no hay efecto, ¿verdad? Entonces uno simplemente le da el folleto y uno continúa su trabajo, nada más. Sin ponerse uno a discutir ni a debatir, porque no se trata de eso. El Evangelio de paz. De hecho, hay un texto que habla de los hijos de paz. Cuando hablamos de Cristo, tenemos que ser claros, tenemos que escuchar también a la otra parte y tenemos que ser personas de paz. Eso es una cualidad importante, hermanos. Saber oír. A mí me ha pasado muchas veces, de hecho yo le he dicho a mi esposa, tengo a veces problemas con mis oídos porque sufro de alergias y a veces que algunos alimentos me excedo, a veces le digo, no te escucho, no te entiendo y algunos problemas surgen, ¿verdad? Porque no sabemos oír, no sabemos escuchar. Entonces, un discípulo es el que empieza a escuchar atentamente la voz de su maestro. ¿Quién es tu maestro? Cristo. ¿Quién es mi maestro? Jesucristo. Jesús es el verbo encarnado, hermanos. De hecho, eso lo dice Juan capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Quiero que vayamos a Juan capítulo 15, hermanos amados de Cristo y hermanas. Juan capítulo 15, vemos nosotros en el versículo 16. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 16. Y dice así la palabra del Señor, hermanos. Reina Valera dice, no me elegisteis vosotros a mí. ¿A quién les está hablando aquí el Señor Jesús, hermanos? A los 12. Y mire lo que les está diciendo. No me elegisteis ustedes a mí, sino que yo os elegí
a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mire qué bonito, hermanos, lo que está diciendo aquí Jesús. Ustedes no me eligieron, dice Jesús, sino que Cristo los eligió. Cristo te eligió a ti. Cristo me eligió a mí. Y el Señor Jesucristo va a seguir eligiendo a través de su evangelio. Esto no es una elección como el mundo denominacional y el mundo carismático predican, hermanos. Hablando de que Dios conoce, o más bien Dios predestinó a unos para condenación y a otros para salvación. No se trata de eso. La predestinación o la elección que vemos nosotros es a través del Evangelio de Cristo, de su palabra. Nosotros hemos decidido seguir a Cristo, pero obviamente sabemos que Él ha permitido eso a través de su evangelio. Es a través de su evangelio, no es, no es algo mágico. No es que Dios haga acepción de personas, porque jamás las escrituras dan testimonio de eso. Por lo contrario, Dios no distingue raza, ni sexo, ni color, jamás. Sino que vemos nosotros en la palabra este punto que es muy importante. Recuerde, discípulos nada más. Ese es un tema sencillo que yo quiero traerle a usted en esta noche. Un tema sencillo acerca del discipulado. Un discípulo es un imitador, recuérdelo, es un seguidor, es un aprendiz. Por allá en Juan capítulo 6, versículo del 60 en adelante, usted recordará cuando Jesús alimentó a las multitudes, a más de 5,000, ¿verdad? Y después empezó Jesús a hablar con los 12 y con muchos otros. Y dice allá Juan que muchos de sus discípulos decidieron volver atrás. Y Jesús le preguntó a los 12, ¿y ustedes también se van a ir? Dura es esta palabra, le dijo Pedro, ¿no? Es que estos son textos que nos llevan a reflexionar, que nos llevan a pensar en esta noche. Dura es esta palabra. Y Jesús también le dijo a los 12, bueno, ¿ustedes también se van a ir? Y si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, nosotros somos discípulos del Señor. Amén. Seguimos al Señor. Y a través de ese camino, a través de esa carrera que tenemos de resistencia, porque el cristianismo es una carrera de resistencia, no es una competencia literal, ni es quién conoce más, quién sabe más, no. Es una carrera de resistencia en la cual hay muchos baches, en los cuales hay muchos huecos, como decimos en Colombia, ¿verdad? Y hay muchos obstáculos. Pero cuando estamos con Cristo, cuando ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, pues verdaderamente vamos a seguir siendo esos discípulos y esas discípulas del Señor sencillos, humildes, que reconocemos que todos los días aprendemos algo nuevo y mucho más de la palabra de Cristo. Amén, hermanos. La palabra es profunda, es perfecta, es preciosa y esto nos lleva a nosotros a meditar en esta noche. Sigamos hablando de este tema, hermanos. ¿Qué les parece? Las características que tenemos de un discípulo. Y aquí entra mujer y varón. Bueno, la primera, vamos a ver qué nos dice Lucas capítulo 14, porque este tema, hermanos, está basado en Lucas capítulo 14. Vamos a ver el versículo 26 hasta el versículo 27. Lucas capítulo 14, versículo 26 y 27, si usted está tomando nota, o si usted le puede tomar también nota, perdón, foto hasta a su celular o a su computadora. La primera característica de un discípulo la encontramos en versículos del 26 al 27. Dice Jesús, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún, miren lo que dice acá, hermanos, también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La característica número uno de un verdadero discípulo del Señor, ¿cuál sería entonces, hermanos? La primera característica es que ama a Jesús sobre todas las cosas. Note esto, por favor, nótelo.
¿Amas a Jesús? Yo estoy seguro que sí, todos los que estamos acá amamos al Señor. El punto está en cuando vienen obstáculos. Mire, le digo una cosa, no hay un obstáculo más difícil que su propia familia. No hay un obstáculo más difícil, porque aún nosotros hemos visto, mi esposa y yo hemos visto personas que vienen a Cristo aquí en la iglesia donde estamos trabajando y vemos nosotros mucha oposición de parte de sus propias familias, de sus propias familias. Y por eso Jesús habla en el versículo 26 y coloca ahí ejemplos, ¿verdad? De madre, hijos, hermanos, hermanas, porque es muy real. Esto se ve en la realidad de en las familias de nuestros hermanos y hermanas que vienen luchando. Y yo podría darles un ejemplo, por ejemplo. Vale la redundancia, por ejemplo. La familia de mi esposa. Ella es la única que está en los caminos de Cristo. Y aún, pues, para ella no ha sido fácil, obviamente, su propia familia de sangre, ver que no han venido a Cristo. Y así podría colocar yo un ejemplo. Y yo he visto eso en ella, deseando, ¿verdad? Yo también deseando de compartir esa palabra de Cristo, ese evangelio, para que ellos vengan y tengan esa salvación. Pero vemos muchas veces que eso puede desanimar a un cristiano o una cristiana, lo puede desanimar. Voy a poner otro ejemplo. En fechas navideñas o en eventos importantes, ya ustedes se imaginarán, ¿verdad? Cómo estas familias que no son de Cristo hacen invitaciones a los que sí son, a sus hijos o sus hijas que sí son de Cristo. Y estas hijas y estas hijas, cómo se niegan a sus familias. Y resultan después que las familias dicen, esa no es la hija que yo tengo, ese no es el hijo que yo tengo, lo desconozco, es un fanático, es una fanática. Esa es una prueba grande. Yo no sé si ustedes han vivido eso, pero yo lo he visto en mi esposa. Lo he visto también en mi propia familia con mi abuela. Y lo he visto en otros campos de otros hermanos y hermanas. La característica número uno de un discípulo, de una discípula de Cristo es ame a Jesús sobre todas las cosas. Si usted tiene principios cristianos, morales y éticos en Cristo Jesús, no lo cambie ni siquiera por las creencias de su familia. Pero para eso se necesita tener un buen criterio en las cosas del Señor y estar bien plantados en las cosas del Señor. Punto o característica número dos de un verdadero discípulo. Vamos a ver qué nos dice el evangelista Juan. Les invito, amados, Juan capítulo 8 versículos 31 al 32. ¿Cuál es esa característica? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Juan capítulo 8 versículos 31 al 32. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Note, por favor, subraye su Biblia si la tiene ahí física o en su celular digitalmente, subráyelo. Porque este versículo 31 nos está mostrando a nosotros una cualidad muy importante, una característica fundamental. El discípulo permanece en la palabra. La discípula de Cristo permanece en la palabra. Miren lo que está diciendo el versículo 31. Muchos judíos creyeron en Cristo. Y claro, la Biblia atestigua, da testimonio de eso. No solamente gentiles, griegos, ¿verdad? Muchos judíos. Muchos creyeron en la palabra de Dios, pero Jesús les dijo, si ustedes permanecen, ¿qué es permanecer, hermanos? ¿Qué es permanecer? ¿Cuál sería un sinónimo de permanecer? ¿Quién me ayuda en esta sala? ¿Cómo usted puede permanecer en la palabra del Señor? Obedecer su palabra, vivir en su palabra. Amén, hermano Rigoberto. Vivir en su palabra. ¿Recuerdan las palabras que le dio Jehová Dios a Josué cuando recibió semejante cargo y semejante tarea? ¿Se acuerdan, hermanos? No te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Atesora estos mandamientos del Señor. Guárdalos en tu corazón.
Cuélgalos, como dice el proverbista, en tu cabeza todo el tiempo. Bueno, un ejemplo de permanecer en su palabra también sería orar. ¿Ora usted 3 veces al día, 4 veces al día? Bueno, hay hermanos y hermanas que oran más. Yo conocí un hermano en el Bronx, hermanos, en Nueva York, se llama Alfredo, es de Guatemala. El hermano estableció dos congregaciones, una en Brooklyn, en la Cuarta Avenida, donde serví 3 meses, y en el Bronx, en el cual serví por 2 años con mi hermano Mike. Este hermano es un hermano de oración que me enseñó muchas cosas. En esos 2 años yo aprendí de ese hermano. De hecho, tiene 91 años. Aprendí mucho de mi hermano Alfredo García. Y lo primero que aprendí de él es que es un hombre que pasaba horas, tiempo con el Señor. Y esto es muy importante porque es una herramienta, es una forma de poder nosotros permanecer en su palabra, orar. ¿Cuántos de los que estamos aquí ayunamos? No sé, una vez a la semana. Bueno, si usted es de los que ayuna y usted lo hace con propósito de que su espíritu se engrandezca o se alimente más y su carne baje, porque es necesario, hermanos, es necesario que nosotros podamos hacer estos ejercicios espirituales. Esta es una forma de permanecer, de escudriñar su palabra es otra, estudiar su palabra. Así sea un solo versículo, desglosarlo en nuestra mente, meditarlo, ¿verdad? Ir al diccionario, ir a otra versión bíblica y meditar todo el tiempo en este texto. A mí me gusta hacer mucho eso todos los días, agarrar un versículo, lo medito, lo mastico, como digo en mi tierra, ¿verdad? Y le saco el jugo en mi mente y pienso en esto. Permanece en la palabra. Eso es lo que Jesús le está diciendo allí, hermanos, a los judíos. Y dice el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Otra característica, hermanos, para ir redondeando este tema de discípulos, discípulos somos de Cristo, nada más. Aquellos que Dios nos ha dado la oportunidad de estudiar, ustedes también que han estudiado mucho tiempo, a mí me gusta que me digan un siervo de Cristo o un discípulo del Señor, nada más, eso somos, eso somos. No somos nada más, somos discípulos del Señor, porque se nos ha encomendado una tarea, algo encomiable, algo loable. Bueno, la característica número 3, mis amados, la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8. Mire, esta es una marca esencial del discípulo. ¿Cuál? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué? Mucho fruto. ¿Cómo conoces a un verdadero discípulo, a una verdadera discípula? Lleva mucho fruto. Y Jesús lo está diciendo aquí. En esto es glorificado mi Padre, dice Jesús. Todo lo que nosotros hacemos dentro o fuera de la iglesia, hermanos, dentro o fuera de la familia, de tu casa, la cual tú lideras, varón, en esta noche, pues debemos nosotros de llevar mucho fruto, mucho fruto. Dice Jesús, y seáis así mis discípulos. Usted conoce a una persona por sus frutos. Es más, Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, cómo habla, cómo piensa, cómo se expresa, ¿verdad? Y obviamente eso demuestra quién es una persona. Eso demuestra quién es una persona. Otra característica de un discípulo, recuerda el tema, discípulos, nada más, mis amados. La encontramos en 1 de Corintios, capítulo 11. 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Hermanos, Pablo se dio el lujo, ¿sí? Así como lo escuchaste. Pablo se dio el lujo de decir las siguientes palabras. ¿Qué hombre este Pablo? ¿Qué hombre este Pablo? Miren las palabras. 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dar el lujo de decirle esto a la iglesia en Corintio, de que imitaran a él, hermanos, es porque verdaderamente el apóstol Pablo tenía unas características, yo me atrevo a decir, más de estas cuatro que estamos mostrando en esta noche. Pablo era un hombre que amaba a Jesús, que sufrió,
Ya usted sabe cómo sufrió Pablo, tantos azotes que le dieron, tantos naufragios en peligros, desnudez, hambre, etcétera. La lista se queda corta. Pablo permanecía en su palabra. Pablo llevaba mucho fruto, expandiendo el Evangelio de Cristo. Y Pablo imitaba a Jesús. Cuando nosotros tenemos obstáculos, cuando nosotros tenemos pruebas, como lo dice Romanos capítulo 5 del 1 al 3, entonces vemos nosotros que en ese preciso momento, en esa prueba, en esa tribulación que estamos pasando, en ese momento tan difícil y angustioso, porque créalo que todos aquí, o yo no sé si aquí alguien se escapa, pero todos hemos pasado momentos angustiosos en nuestra vida, de angustia, de que usted no sabe qué va a pasar, de que usted no sabe qué va a suceder después de que usted pase esa prueba o ese sufrimiento, por así decirlo también. Entonces, nosotros debemos de imitar a Cristo. ¿Cómo hizo Jesús horas antes de que fuese llevado a la cruz del Calvario? ¿Qué hizo Jesús? ¿Recuerdan qué hizo Jesús? Se fue al huerto de Getsemaní a orar con su Padre a solas. Y era tanta la angustia que tuvo que el Padre enviarle unos ángeles para confortar a nuestro Señor Jesucristo. Todos hemos estado así en algún momento de mi vida, de nuestras vidas, perdón. Pero nosotros debemos de imitar a Cristo, imitar a Cristo. Cuando pasemos momentos difíciles, oremos más intensamente. Imitemos al Maestro, como Jesús dice las Escrituras y los Evangelios que Jesús se apartaba. Es más, me atrevo a decir que a Jesús le gustaba estar a veces, no siempre, a solas. ¿Por qué? Porque oraba al Padre. Oraba mucho nuestro Señor Jesucristo, mucho. Tanto así que cuando iba a ver a sus discípulos y los llevaba a orar, les dijo, ni siquiera pueden estar una hora orando despiertos, estaban dormidos. Yo me atrevo a decir, hermanos, que estas características de discípulos, nada más, debemos de seguirlas desarrollando en nuestras vidas. Recuérdelo, por favor. Ame a Jesús sobre todas las cosas. No ponga en tela de juicio sus valores, ¿ok? Aunque haya presiones externas en el trabajo, en la familia, no ponga en tela de juicio lo que Dios le ha encomendado. Recuerde que Dios nos ha dado, hermanos, una administración sobre nosotros mismos, pero también nos ha dado una administración sobre nuestras familias y los que trabajamos con las iglesias en diaconado, ancianado, ministros, también con la iglesia. Dios nos ha dado una mayordomía, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ha dado algo que no es nuestro. Es que no es nuestro. Ni siquiera nosotros mismos somos de nosotros. Somos del Señor. Del Señor somos. Y por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado aún con lo que Dios nos ha dado. Un don, un talento, nuestra vida, la iglesia, nuestra familia, hijos, esposa, etcétera, pero que nada haga que nos podamos comprometer nuestros principios ante el Señor. Amemos a Jesús sobre todas las cosas, recuérdelo, permanece en su palabra, lleve fruto. Gálatas capítulo 5 que lo conocemos de memoria, ¿verdad? Estos 8 frutos del Espíritu Santo. Y estos frutos, hermanos, debemos de seguirlos desarrollando. Esa templanza, ese dominio propio, ese amor, esa paciencia. Todas estas cosas que el cristiano debe luchar, que el discípulo y la discípula del Señor debe de luchar. Y la última que ya dijimos, imitar al Maestro, imitar a Jesús. ¿Qué haría Jesús en un momento difícil de su vida? La Biblia nos muestra qué fue lo que hizo Jesús. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? El costo, hermanos, implica renuncia. Ya para ir cerrando, hermanos, en esta noche Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Y acá hay otra clave. Negarse a sí mismo, ¿qué es? ¿Qué es eso de negarse a sí mismo, hermano Sergio? Bueno, negarse a los placeres de la vida,
Si antes nos gustaba ver mucho la tele o mucho fútbol o muchas actividades afuera, ¿verdad? Aquí vemos muchos varones que nos encanta el fútbol. Pues ahora no, ahora pasamos más tiempo ¿con quién? Con la palabra del Señor. Ahora estudiamos más, ahora leemos más, ahora meditamos más. Y esto, hermano, se convierte, en el caso mío personal, se los digo, se ha convertido en un hábito. Donde esté, hermanos, Sergio, hablo por mí, saco mi celular, saco mi tableta, donde esté, me pongo a leer la palabra del Señor. Y estoy todo el tiempo meditando, ¿verdad? En el sermón, estoy meditando en la clase, pero no solamente porque tenga estos servicios en la iglesia, sino porque ya esto lo he venido a ser parte de mi vida. Y dejé atrás el fútbol, como usted sabe, ¿verdad? Que soy de Colombia, me gusta mucho jugar, pero hay otras prioridades. Y esas prioridades indican e implican renuncia a lo que me gusta. Otros tal vez les gustan mucho las películas, ¿verdad? Otros les gustará, no sé, la música, etcétera. Lo importante es que nosotros nos neguemos amistades, negarnos a nosotros mismos. Y sigue diciendo Jesús, eso también está en Lucas capítulo 9, versículo 23. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Tomar la cruz cada día, hermanos. Y después de eso, seguir al Señor. Aquí en esta sala, todos, todos entendemos el punto, ¿verdad, hermanos y hermanas? La vida en Cristo, hermanos, es una vida que debe de correrse con paciencia. Es una vida que Dios nos ha dado verdaderamente, como decía, esa administración. Somos discípulos nada más. Para terminar, hermanos, en esta noche, porque sé que me estoy pasando, ¿verdad? Pablo lo entendió. Pablo lo entendió. Gálatas capítulo 2 versículo 20 tenemos, por ejemplo, estas palabras del apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Note Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo. O sea, ¿cómo así? Sí, sí, hermanos. Pablo lo entendió. Pablo dejó esa vida yo me imagino como buen fariseo, ¿verdad? Venía de buena familia, era un hombre estudiado, era un hombre que tenía posición, pero cuando iba camino a Damasco, ¿qué le sucedió a este famoso Saulo? Tuvo un encuentro con Cristo y le cambió la vida, hermanos. Y todo lo que tenía, dice la Biblia ahí en Gálatas 2:20 que Él está crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Él entendió el punto, tomó su cruz cada día. ¿Toma usted la cruz cada día? ¿Tomo yo mi cruz cada día? Porque yo también me lo digo todo el tiempo, hermanos. Me lo pregunto. Y dice ahí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire qué lindo esto, hermanos. Qué bonito, ¿verdad? ¿Ha usted crucificado los viejos vicios, por así decirlo? El cristiano ya no vive en vicios. El cristiano, la cristiana ya no está en ese tipo de vida. Ya hemos dejado muchas cosas atrás y cada día nos extendemos para tomar aquello que está por delante. Pero Pablo, un ejemplo tenemos en las Escrituras que entendió el punto de vivir con Cristo Jesús. Mis amados hermanos, para cerrar en esta noche, recuérdelo, el discípulo se forma. Usted forma su carácter, ¿cierto que sí? Algunos dicen, no, es que yo soy así y si no me aceptan como yo soy, entonces yo no entro en este círculo o en este grupo de amigos. No, hermanos, el discípulo tiene que formarse, el carácter se forma, ¿verdad? Si nosotros queremos tener una mejor comunicación, pues debemos de formar una mejor comunicación, ¿verdad? Si nosotros queremos amar más, yo debo seguir fomentando eso en mi vida, amar más, perdonar más. El discípulo no nace, hermanos, se forma, recuérdelo, recuérdelo, se forma tal como estamos viendo nosotros
en las Escrituras. Y nuevamente, hermanos, el libro de los Hechos tiene muchos detalles en cuanto a cómo la iglesia, y vuelvo al punto inicial de mi introducción para cerrar, cómo la iglesia se expandió. Ellos no perdieron su identidad. ¿Cuál identidad, hermano Sergio? Sí, el de ser discípulos. ¿Saben por qué? Porque cuando ya nosotros tenemos esas características que hemos visto en esta noche, entonces nuestra tarea ya no se centra en mí, ni usted se centra en usted, sino que usted se centra en otro. Entonces usted pasa de ser discípulo a ser ¿qué? Discipulante o discipulador. Y ese es el éxito de las iglesias grandes. Ese es el éxito de la iglesia, hermanos, que tenemos en el Nuevo Testamento. Es importante, es muy importante que nosotros podamos tomar un joven, ¿verdad? Un chico pequeño, irlo formando en la escuela dominical, irle dando algunos tratados, algunos libros, irle enseñando, porque usted está formando un futuro Timoteo, un futuro Tito, o una futura jovencita que va a enseñar a mujeres también. Esto es muy importante, hermanos, es muy importante. Esto lo vemos en Saulo. Saulo tuvo ese proceso, fue discípulo, como vemos allá, ¿verdad? En Hechos 11:26, Bernabé lo toma, después lo presenta a la iglesia en Jerusalén, porque tenían miedo del famoso Saulo. Pero después él se convierte. Y cuando se convierte me refiero, no me refiero a su confesión de fe y su obediencia, sino se convierte en un maestro discipulante. Y empieza este hombre, Pablo, Saulo, ¿verdad?, a expandir el evangelio en Europa, en Asia, mejor dicho, hasta Roma. Y algunos dicen que llegó hasta España, pero bueno, lo importante es que realizó 3 viajes misioneros y que lo vemos en las escrituras con este proceso que tuvo este gran hombre. Hay que tener actitud, hermanos, disposición, humildad, hay que tener paciencia y hay que tener sobre todo mucho amor por la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Gracias por este tiempo, hermano Rigoberto, amados varones y hermanas del Señor. Disculpen mi voz, he venido un poquito enfermo estos días, pero gracias a Dios que la clase se pudo realizar. Que Dios esté con ustedes y por favor oren. Oren por mí, por mi esposa, por la iglesia donde estamos trabajando, que yo también voy a orar por ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, mi hermanito Sergio Monroy, por un tema tan importante como lo ha sido discípulo nada más. Y es que realmente ese es lo único que debemos nosotros de anhelar, ¿verdad, amados hermanos? Ser discípulos nada más. En las escrituras vemos cómo el apóstol Pablo, siendo un hombre tan preparado, un hombre tan lleno de conocimiento, siempre se identificó como un discípulo de Jesús, un siervo de Jesús. Y creo que ese es el título que todos de nosotros debemos de anhelar, ser un discípulo nada más. Así que gracias, hermano Sergio, por tomarse ese tiempo de podernos compartir un tema tan interesante, un tema que nos hace recordar, que nos hace meditar, que es la posición que debemos de estar siempre, ser un discípulo nada más, un seguidor de Jesucristo. Realmente seguir, como dice el cántico, seguir las pisadas del maestro, ¿verdad? Definitivamente. Así que muchas gracias, hermano Sergio. Un tema muy, muy, muy importantísimo. Definitivamente, hermano, un tema muy actualizado, un tema, hermano, muy puntual en esta hermosa noche. Así que nos hemos retroalimentado de ese tema poderoso. Así que vamos a entrar a la oración final, mis amados hermanos, para luego pedirle al hermano Sergio que se quede unos minutos más con nosotros para que si llegara a surgir alguna pregunta, algún comentario, pues nuestro hermano lo pueda ampliar definitivamente. Recordemos que las preguntas y comentarios es para ondear el tema. Lo que varias veces no se toca en el tema se puede tocar en el lapso del tiempo de preguntas y comentarios. Así que le dejo el tiempo al hermano Josué Joel Gutiérrez desde Perú. Él tiene la oración final. Adelante, hermano Josué.
Amén, hermano. Buenas noches con todos, hermano. Vamos a orar para terminar esta reunión, esta pequeña estudio, ¿no? Que hemos tenido acerca de discípulos nada más. Oremos, hermano, por favor, acompáñeme. Mamá Padre Celestial, le amo, gracias por esta noche que nos has cuidado, que nos está aún brindando, Señor, de tu aliento, también de estas palabras que hemos escuchado, que nos animan a poder seguir adelante, a poder perseverar, a ser fieles, permanecer y perseverar hasta el fin, como dice eh, el propósito, ¿no? De la palabra, que es luchar y más que competir es una carrera de resistencia, como hemos aprendido el día de hoy, en el que todos estamos involucrados. Te pedimos, Señor, que cada uno de los que hemos estado escuchando este mensaje hayamos podido de nuestra parte, hayamos hablado de nuestro corazón el mensaje del día de hoy, y bendice también esta noche que ya cada uno ya no vamos a retirar, a descansar, a hacer al día siguiente también sus labores. Cada uno te pedimos, Señor, por los hermanos que han estado ya el día de esta noche conectados, que tú los sigas cuidando, guardando esta noche en valor de sanación, y también te pedimos por los siguientes hermanos que también van a seguir también poniendo, van a tener la pregunta, Señor, que tú también, que nuestro hermano expositor pueda explayarse y pueda también solventar a las dudas que puedan también tener nuestros hermanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, rogamos. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Josué, por esta oración final. Entonces voy a pasarle los micrófonos a nuestro amado hermano Freddy Alonso Urquía desde El Salvador. Nuestro hermano estará moderando el tiempo de preguntas y comentarios. Adelante, mi hermano Freddy. Aquí estamos. Dios le bendiga, hermano. Comenzamos con la campanita porque a veces se nos olvida, pero como no se usa, hermano, yo siempre he dicho que el púlpito es una amenaza y es una herramienta adecuada el que nosotros tenemos para poder captar la atención de los demás hermanos. En este caso, pues el hermano Chamalé me ha dicho que son 20 minutos y hemos tenido más de 40. Ya no hay para preguntas, así es que nos vamos a ir a dormir. No, hermano, no me preocupe, hermano, Monroy, Está porque bueno, mi hermano. es parte de la dinámica, creo yo, de podernos incentivar. Yo sé que esa parte que uno ocupa cuando está enseñando, pues es difícil de poderla cumplir porque los temas son muy emocionantes y nos, nos da esa sensación de que lo que estamos enseñando es muy bueno. Y creo que en esta noche vamos a tratar pues siempre de que estos hermanos que están con todo el interés de poder comentar y como el tema es muy bueno, creo que el tiempo es muy poco. En el caso mío, hermano, yo puedo amanecer porque gracias a Dios yo soy el jefe de mi persona. Ya por el momento, que a veces me mandan algunas personas cuando yo trabajo, pero casi yo siempre soy mi jefe. Entonces, hermano, vamos a ver ahí las manitas alzadas que podamos tener, porque sí hay hermanos con todo el interés de poder proveer allí un comentario, proveer alguna pregunta, que yo creo que la clase se pone más emocionante cuando alguien nos hace una pregunta y eso sí que da la sensación de que nuestra disertación estuvo muy buena o no entendieron nada. Así es de que, hermanos, vamos a ver quién levanta la manita por ahí. No he visto ni una por acá todavía. Y como dice el hermano Chamaleva, el tiempo
no interesa. No interesa, el que quiere ir a acostar, que se vaya a acostar. Pero si el hermano Monroy tiene tiempo, pues que nos espere ahí para los comentarios. Si alguien tiene comentarios, si no, me voy a ir con el primero. Bueno, hermano, no veo yo mano alzada. Ahí está el hermano. Bueno, el hermano Rigoberto es el que está dando ahí los aplausos de manos, de manitas. Pero hermano, yo le felicito, hermano Monroy, porque el interés, aquí está, el hermano, sí, Rigoberto, Chamale quiere comentar. Sí, hermano. Sí, hermano, el tema muy, muy interesante y yo le quería hacer una pregunta al hermano Sergio. Este, la Biblia es bien clara cuando dice que hagamos discípulos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un creyente y un discípulo? Gracias, mi hermanito. Me oye bien, ¿verdad? Amén. Sí, es una buena pregunta. Hay creyentes que llevan mucho tiempo, que hemos visto, ¿verdad? Y hay discípulos eh, que también pueden llevar mucho tiempo en las iglesias locales. Para mí, hermanos, mi opinión personal, el discípulo tiene arraigado en sí varias características como la que hemos visto hoy. Ha desarrollado esos hábitos de permanecer, ha desarrollado esos hábitos de llevar fruto, de seguir a Cristo. Y yo creo que el discípulo ha entendido a lo que el maestro le ha llamado, ¿no? Recuerde que a Jesús le llamaban rabí, maestro. Entonces, lastimosamente vemos que hay creyentes que han venido a Cristo, pero dejan de ser creyentes. Como dice la parábola del sembrador, ¿verdad? Por los problemas, las dificultades, ahogan la semilla. Pero el discípulo ha entendido que debe desarrollar unos rasgos como los que Jesús nos muestra a nosotros en el Sermón de la Montaña, ¿no? Sermón del Monte. Bueno, nos habla de las bienaventuranzas. O tenemos que tener unos rasgos. El discípulo tiene esos rasgos. Puede que el creyente los tenga al inicio, ¿no? Pero debe de pasar a ser un verdadero discípulo o una discípula de Cristo. Esa sería mi opinión, mi hermanito. Gracias, hermano. Amén. Amén, mi hermano. Qué bueno, hermano, porque yo pues estoy viendo de que el tema estaba bien, como dijo el hermano, poniendo el ejemplo de los árboles que había visto en el parque, que tenía grandes raíces. Nosotros, los miembros de la iglesia, hermano Monroy, lo único que usted no habla, yo no sé si usted es originario de España, pero ya dijo que es de otro lado, o, o es que, o es que viene procedente de España. Pero No que yo sepa, hermano. creo sí, que creo que conocen Colombia. además de Juan Antonio Monroy. El hermano, esta parte, hermano, creo que nos compete a nosotros como los que seguimos un liderazgo o seguimos el discipulado, los hombres de paz, que le llama ahí la misma palabra de Dios, que no hay ningún problema con esas palabras. Pero hermanos, hay una estigma que se ha formado en la iglesia, hermano, y creo que en esta parte la compartimos en este momento porque aquí no está precisamente la iglesia reunida, sino que unas plataformas. En estas plataformas hay personas que yo no conozco,
lo veo de nombre. Yo conozco al hermano Kirio ya por medio de la plataforma. Conozco al hermano Sergio Monroy y conozco al hermano Chamalé, pero realmente su doctrina como miembros de la iglesia, yo no los conozco. Pero el tema suyo estaba precisamente por las raíces en ello, porque hay personas que hacen tanto daño con buenas enseñanzas, entre comillas, que vienen a desbarrancar más la iglesia que enmendarla. Correcto. Entonces, ocupando, por ejemplo, unos conceptos de la tal llamada nueva hermenéutica, que más bien viene a dañar que a favorecer, así como hace la llamada inteligencia artificial, que no es nada malo, pero hace tanto daño con aquellas formas de interpretación que algunos le dan a la palabra y queda en ridículo el contenido espiritual de Dios ante lo que nosotros deseamos llegar a saber. Entonces, lo que usted decía es eso. Si los árboles plantados ahí de 300 años somos nosotros en la iglesia y de repente alguien nos va a dar con una de esas, no sé si usted oyó hablar de una máquina que le llamaban la bestia allá en Inglaterra, la primera que hizo los túneles para hacer el metro de Inglaterra. Eso devasta cualquier bosque en un rato, en un momento. Y así pasa con algunas enseñanzas, hermano. Yo creo que lo que Sí, usted ha hermano. hablado allí está allí precisamente esa parte fundamental. Sí, mi hermano Freddy, figúrese que aquí en los Estados Unidos eh, uno ve ciertos fenómenos. Por ejemplo, el fenómeno de en ciertas iglesias locales llegan algunos hermanos y llegan con deseo de enseñar y claro, es admirable, ¿no? Pero resulta que cuando uno se pone a investigar eh, de su vida, quién es, qué enseña, eso que usted dijo es muy correcto. Porque llegan con deseo de enseñar, con deseo de clase bíblica, de predicar. Y hay veces que a uno se adelanta y los pone a predicar o lo pone el hermano y cuando uno se da de cuenta que tiene otra vida o ha hecho, lastimosamente, hay que decirlo, ha hecho un daño de donde viene, de su país de origen. Y eso lo viene uno a dar cuenta hasta después. Oh, que uno dice, wow. Entonces, yo creo que sí, antes de colocar a un hermano a enseñar o algo. Yo me acuerdo que con la primera vez que di aquí un mensaje hace unos meses atrás, algún hermano dijo que conocía a unos de Fall Church, yo no recuerdo el nombre, pero creo que él me dijo, yo hice una investigación antes de ir a visitar esa iglesia. Y yo creo que eso es muy correcto. Pero también es muy correcto mirar quién viene, ¿verdad? Lo que dijo el hermano Freddy muy cierto. ¿Quién viene a enseñar? ¿De qué doctrina trae? ¿Cuál ha sido sus antecedentes, ¿verdad? No para convertirnos como en policías de los demás, sino simplemente en proteger a la iglesia. Usted, hermano Freddy, muy cierto Amén. lo que usted dice, mi hermano. Amén, hermano. Sí, a veces nos volvemos eh, como diligentes en la materia policial, pero es bueno, hermano, es bueno, porque son parte, o sea, el cristiano tiene que ser investigativo y recopilar todo el material que pueda tener. Pues si ha trabajado en asuntos así, pues es bueno porque tiene los argumentos apropiados para poder determinar que un hermano pueda ser enjuiciado por eso. No podemos enjuiciar a nadie, pues no somos jueces de nadie. Pero qué bueno, hermano, buen tema. ¿Alguien más, hermano, que levante la manita por ahí? El hermano Maradiaga quiere, pero como lo veo como sin ganas. Diga lo que va a decir, hermano. Claro que sí. Hermano Sergio, Dios me lo bendiga. Gran tema, excelente tema. Es Amén. usted realmente un discípulo de Cristo que nos ha recordado ese tema que debemos de ser buenos discípulos. Y como estaban comentando ustedes ahorita,
hay que ser policías de la fe. Dije, claro que sí, claro, totalmente de acuerdo. Recuerdo lo que Judas dijo a la iglesia en Judas verso 3, amados, dijo, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Mire que Judas iba a hablarle a la iglesia de la común salvación, pero cambió el tema. Judas lo cambió porque habían cosas que estaban haciéndose incorrectas dentro de la iglesia, se estaban metiendo y filtrando cosas incorrectas dentro de la iglesia. Él dijo, me ha sido necesario escribiros, exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amados hermanos, un discípulo debe estar dispuesto siempre para contender en la fe, defender la fe, no para pelear, sino para corregir lo deficiente que se está filtrándose dentro de las iglesias. Estamos realmente, amados hermanos, rodeados de muchas iglesias que procesan de hablar de Cristo, pero hacen todo lo contrario. Tengamos ese cuidado. Y el ministro, el predicador, el siervo, el pastor o líder que Dios ha puesto al frente de una congregación debe tener siempre ese cuidado también de que las personas que vienen de otras iglesias, infiltrándose dentro de las iglesias y ponerlas rápidamente a enseñar. Tengamos ese cuidado, porque recordemos, como usted lo dijo en el tema, que a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez después de haber enseñado un año. Oiga bien. Entonces, hay que tener discípulos de Amén, mi Cristo. hermano. Todos dicen, seguimos a Cristo, pero el discípulo de Cristo es aquel que está siendo enseñado por la doctrina de Cristo. Y esa es la gran ventaja. Muchas gracias, hermano Sergio. Un abrazo. Verle, me gusta otra vez nuevamente aquí. Un abrazo para Qué usted bueno. también, hermano. Gracias. Hermano, ¿podría hacer yo un comentario como mujer? Con todo gusto, hermano, aquí estamos abiertos a lo que usted diga. Sí, hermano, el mensaje que dio el hermano, la verdad que fue excelente, precioso, y la verdad que hubiéramos querido escuchar más, porque realmente Dios dice en su palabra que nosotros debemos de estar cimentados y enraizados. Y me vino a la memoria un día que yo fui a pasear a Yosemite, que tal vez ustedes saben que son los árboles más grandes del mundo y duran 5,000 años. Y vi un árbol grandísimo y ancho, y vi muchas, muchos arbolitos dentro del tronco. El árbol era grandísimo y vi muchos arbolitos dentro del tronco, pero no eran del propio árbol, sino que como que habían crecido ahí. Yo dije, así quiero estar cimentada. Y después cuando llegamos a una gran peña que hay hacia el final, la peña era tan preciosa y arriba de la peña había un montón de árboles. Entonces yo dije, ¿cómo es que la peña era re grandísima y alta y encima de la peña había un montón de árboles preciosos? Em, Yo me puse a pensar del himno que dice, Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Y me imaginé que esa peña era Cristo. Solamente me lo imaginé, pero no sé cómo volteé yo a ver a mi hermana, y mi hermana se le estaban derramando las lágrimas, y a mí también, y a su hija también. Porque yo dije, ¿cómo es que esa peña, siendo rocosa, siendo tan posiblemente dentro de esa peña, como que había agua? ¿Por qué todos los árboles estaban encima de la peña? Y me imaginé cuando no sé si en Salmos dice que Dios nos sube a la peña para que nadie nos pueda hacer daño. Y la verdad que ese mensaje me encantó, y los varones deberían de tener un gran cuidado cuando alguien predica otro evangelio, porque poco a poco se van filtrando costumbres o se van filtrando cosas pequeñitas, y uno dice, oh, esto es muy pequeñito, pero no, hermanos. Los hermanos deben de ser bien fuertes en hablar con la persona cuando empiezan a filtrar cositas pequeñas, porque después
todo eso se va volviendo grande y es contraproducente para la iglesia de Cristo, porque el apóstol Pablo luchó mucho, mucho para que la doctrina se mantuviera intacta. Solamente, hermanos. Adelante, hermano Monroy. Sí, es mi hermana. Gracias por su comentario. ¿Usted es de Perú, mi hermana? Soy de Guatemala, soy la hermana de Marisa, la esposa de Rigoberto Chamalé. Ay, qué bueno, mi hermana. Un gusto, mi hermana. Gracias por su bello comentario y que el Señor le siga bendiciendo. Gran sabiduría en sus palabras, mi hermana Antonia. Muchas gracias. Gracias, hermano. Come- allí añadiéndole un poquito a lo que el hermano y los comentarios, hermano Monroy, eh, usted hablaba acerca de las costumbres que se van enraizando y un ejemplo que yo tengo es, son dos aspectos. El primero es lo que la gente le llaman Navidad. Si Navidad todo el tiempo hay, todos los meses y todos los días nace una persona. Lamentablemente, pues a diciembre le han puesto el mes navideño, pero bíblicamente sabemos que eso no es cierto. Entonces entramos en una discrepancia entre nosotros mismos rapidito. Yo estuve en un lugar que se llama Catacama, Olancho, Honduras, como misionero ahí en ese lugar. Y gracias a Dios que no era ni misionero, pero así fue mi llegada a ese lugar. Resulta que el hermano predicador, y no sé si está en esta red, y es el hermano Guerrero, Rolando Guerrero. Y yo veo que tenía así unos círculos que hacen verdecitos y colgados en el local, porque el local era bastante grande. Y le digo yo, ¿y eso para qué es, hermano? Le digo, porque a mí me sorprende, porque aquí en El Salvador no se hace eso en ninguna congregación. El catolicismo sí lo hace, pero allí los hermanos, no me dice que eso es normal acá. Dice, para el tiempo navideño nosotros adornamos el local. No, le digo, eso no es. Para mí no vale, digo, primero porque es una incertidumbre del nacimiento del Señor Jesús que nosotros ya sabemos que no es así, pero dentro de lo que dice la hermana ahí, eh, es cierto, ahí se va filtrando. Y otra, hermano, es la identidad, cómo se va perdiendo. Hace poco yo fui a un lugar que se llama Sensuntepeque, de aquí de mi país, El Salvador, y usted sabe que El Salvador es chiquito, es pequeño. Y yo fui a preguntar por la iglesia de Cristo y nadie me dijo nada de la iglesia. Nadie. ¿Cómo es que nosotros estamos tan, pero tan arraigados al Evangelio y nadie nos conoce? Saludos, hermano Parillo, por ahí lo estoy viendo. Y, hermano, es triste la situación. Lo que dice el hermano es cierto. Pequeñas cosas se van haciendo el deterioro en la iglesia. Y ese rescate que usted puso ahí, hermano, de salvar, pues, ser discípulos genuinos en la iglesia, eso es muy bueno, hermano Monroy. Así es, mi hermano, así es. Por eso hay que siempre estar muy atentos y yo me atrevo a decir, yo me considero, hermano, un hombre que soy conservador y me quedo allí porque, bueno, yo también estuve en Honduras un tiempo, hermano, también trabajando allí, pero uno se da de cuenta también en diferentes lugares que no todos tienen ese deseo, ¿verdad? De guardar la palabra, la sana enseñanza, sino de tener innovaciones, ¿no? Entonces, si tal grupo religioso está haciendo tal innovación, entonces lo quieren adaptar a la Iglesia de Cristo. Lo que usted puso, el ejemplo de las tradiciones humanas y esas cosas, yo creo que eso le hace daño a la Iglesia y hay que ser hay que ser conservador, es la palabra, ¿verdad? Guardar siempre ese,
eso tan bonito de la iglesia del Señor. Sí, hay otro tema que ya serían como métodos o herramientas, pero claro, siempre guardando el modelo, ¿no? Eso es lo importante. Eso es lo importante. Hermano, yo quería saber lo que usted estaba diciendo del hermano Héctor Cruz. Me imagino yo que es un hermano que ha estado muy enfermo de salud, o estuvo, ya estará bien. Sí, yo creo que él les dio el ancho, hermano, creo. Ah, sí, sí, un hermano que está casado con una que es estadounidense. Sí, sí, es Ah, correcto, pues, sí. que mi hija es muy amiga con él y me ha mencionado que estuvo muy mal de salud. Ojalá que esté mejor. Sí, yo he hablado con él, ya se encuentra mucho mejor y él trabajó en la iglesia de Cristo en Lawsburg, Tennessee. Se llama la iglesia Cristo la Calle, se le llama así en español, o por 20 años, pero o Gracias. sea, al parecer también está trabajando ya con otra iglesia. Pero sí he hablado con él, está un poquito mejor. Pero es un gran hermano. Gracias, hermano, y creo que ya no hay manitas levantadas. Ha sido un excelente tema, un tópico que nos ha puesto pues de manifiesto, hermano, y que el hermano Chamalé pues hoy no le ha dado nada de sueño. Me imagino que por ahí está todavía, pero igual, hermano, le quedan los micrófonos, hermano Chamalé. Muchas gracias, mi hermanito Freddy Alonso Urquilla, por moderar ese tiempo tan importante como son las preguntas y comentarios. Y una vez más agradecerle al hermano Sergio Monroy por esa paciencia y ese espíritu de amor y de humildad que ha tenido para esperar a cada comentario. Y última pregunta, hermano Sergio, última pregunta. Me están acá cuestionando si hay posibilidad que usted pueda compartir el material de esta noche, ya que hay algunos que lo están solicitando para que Claro, mi usted hermano. quiera hacer llegar, hermano, disculpe. Sí, señor, claro. Eh, si quiere, me comparte en el correo donde lo pueda enviar. Y Mándemelo, así le mándemelo adjunto en el el WhatsApp, pasado. mándemelo en el WhatsApp mejor, Ah, ok, para ok. que se pueda mandar a los que le están solicitando, porfa. Sí, sí, señor, claro que sí. Ok. Muy bien, mis amados hermanos, en nombre de la plataforma de Varones en Acción agradecemos ese esfuerzo que ustedes hacen de lunes tras lunes, miércoles tras miércoles y viernes tras viernes para poderse conectar a esta plataforma y así podernos retroalimentar a través de estos mensajes poderosos que se dan en la plataforma, como lo ha sido discípulos nada más. Así que en esta hermosa noche no me resta más que despedirme de cada uno de ustedes, deseándoles que tengan una feliz noche, una noche muy descansadora. Así que tengan todos muy buenas noches, mis amados hermanos, y que Dios los bendiga. Amén. Bendiciones, ñañitos, un buen inicio de semana. Bendiciones, Buenas bendiciones. noches, buenas noches. Bendiciones, hermano, Bendiciones a gracias. Miércoles. todos. Gracias por Feliz su